Un millonario regresa a casa esperando el silencio de siempre, pero lo que encuentra es una pesadilla. Sus hijos atados. ¿Un secuestro? ¿Una traición? La respuesta es más oscura de lo que nadie podría imaginar. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Subimos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y qué horas nos escuchas. Al regresar de su viaje, Marcos encontró a sus hijos y a la empleada atados en la cama. Lo que parecía un secuestro revelaría secretos inimaginables. El sedán alemán de alta gama se deslizó hasta detenerse frente a la mansión silenciosa. Marcos Alcázar bajó, ajustándose el saco, exhausto tras semanas fuera por compromisos de negocios. Estaba acostumbrado a volver y encontrar solo silencio, la misma rutina fría desde la muerte de su esposa. Para él, la mansión no era un hogar, sino un espacio para dormir y empezar de nuevo. Entró, dejó la maleta en un rincón del vestíbulo y recorrió los pasillos con pasos firmes. El silencio parecía normal, pero una sensación incómoda oprimía su pecho. Subió las escaleras. A mitad de camino, un sonido rompió el aire. ¿Un llanto? No era un llanto leve, sino gritos infantiles desesperados. Su corazón se disparó, corrió hasta el cuarto de los niños y abrió la puerta con violencia. La escena lo golpeó como un puñetazo. Los dos bebés estaban en la cama, atados con sábanas improvisadas, con el rostro enrojecido de tanto llorar. Y a su lado, también atada, estaba la señora Elisa, la empleada que había contratado meses atrás. Su boca estaba semicubierta por un paño flojo, y sus ojos llorosos imploraban socorro. «¿Qué es esto?», gritó Marcos corriendo hacia la cama. Soltó primero a sus hijos, que inmediatamente se aferraron a su cuello, llorando aún más fuerte. Luego arrancó las ataduras de Elisa. Ella cayó sentada, temblando, y comenzó a llorar. «Señor, alguien entró aquí. Intenté proteger a los niños, pero me ataron también». Marcos la sujetó por los hombros. «¿Quién fue? ¿Quién tuvo la osadía de entrar en mi casa?» «No vi el rostro», sollozó ella. «Sentí unas manos sujetándome. Después todo se oscureció. Cuando desperté, estábamos así». Marcos miró la habitación. La ventana estaba entreabierta, las cortinas agitadas por el viento. El marco mostraba señales de polvo arrastrado, como si hubiera sido forzado. Su sangre hirvió. «Esto no se va a quedar así», murmuró, abrazando a sus hijos con fuerza. «Nadie invade mi casa sin pagar caro». Elisa, llorando, juntó las manos. «Señor, yo intenté avisar. Hace semanas que siento que alguien merodea la mansión. Vi sombras, recibí notas extrañas. Debí habérselo contado antes, pero tuve miedo de que usted pensara que era paranoia». Marcos la miró con furia contenida. Su mente, siempre lógica y desconfiada, daba vueltas. Confiar nunca fue parte de su vida, pero Elisa estaba tan afectada como los niños. Si fuera un culpable, estaría atada junto a ellos. «Si descubro que me estás mintiendo, Elisa», dijo él con voz grave, «yo mismo te pondré en la calle». Ella lloró aún más. «Jamás les haría daño a estos niños. Son como nietos para mí». El silencio que siguió fue sofocante. Marcos sabía solo una cosa. Aquella noche no era una casualidad. Era el comienzo de algo mucho más grande. La mañana siguiente amaneció cargada de tensión. Marcos pasó la noche en vela, con los gemelos durmiendo en la habitación de al lado y Elisa sentada en un sillón, todavía temblorosa por lo que había sucedido. Él no le dirigió una palabra después de la escena de la invasión, solo le lanzaba miradas frías de desconfianza. A primera hora del día, el portón de la mansión se abrió sin ser llamado. Mónica, la vecina entrometida, atravesó el jardín con pasos apresurados y entró en la sala sin ceremonia. Era conocida por meterse en todo y su voz estridente resonó en el ambiente. Sabía que algo andaba mal,
dijo casi triunfante. Ayer mismo vi a 2 hombres rondando su casa, extraños cuchicheando cerca del portón. Y ahora me entero de que hubo un ataque. Elisa se levantó nerviosa. Señora, usted está inventando de nuevo. Nunca trae pruebas, solo esparce rumores. Mónica la encaró con desdén. ¿Yo inventando? Mírate a ti, siempre con esa cara de víctima. ¿Quién me asegura que no fue un montaje tuyo? Marcos levantó la mano, cortando la discusión. Basta, su voz fue firme. Mónica, quiero detalles. ¿Qué vio? ¿Exactamente? 2 hombres, uno alto y delgado, el otro bajo y con un abrigo oscuro. Se quedaron parados cerca del portón, mirando hacia la casa. Yo volvía de la panadería. Cuchicheaban. Cuando se dieron cuenta de que los vi, se alejaron rápido. Elisa se cruzó de brazos, indignada. ¿Y por qué no vino a avisarme? Si lo hubiera hecho, tal vez nada de esto habría pasado. Mónica rió con sorna. Por favor, porque sabía que ibas a decir que eran tonterías, como siempre. En ese momento, Sergio, el chofer, entró en la sala. Mantenía una postura rígida, pero sus ojos brillaban con un cinismo casi provocador. Oyó parte de la conversación y decidió meterse. Patrón, si me permite, comenzó con la voz cargada de falsa preocupación. Esta historia no huele bien. La señora Elisa pudo haberlo montado todo. Ya sabe cómo es. La gente humilde a veces busca atajos. Elisa abrió los ojos de par en par. ¿Cómo se atreve? Yo estaba atada junto con los niños. Yo también fui una víctima. Sergio se encogió de hombros. Estar atada no significa ser inocente. Pudo muy bien haberlo acordado con esos hombres para parecer una víctima. Así se gana su confianza. Marcos frunció el ceño. ¿Estás insinuando que Elisa está mintiendo? Solo digo lo que veo, patrón. Usted sabe que en este mundo todo el mundo tiene intereses. Yo, si fuera usted, no confiaría tanto. Elisa lloró de rabia. Yo no necesito esto. Solo quiero cuidar de estos niños. No acepto que me traten como a una criminal. Mónica meneó la cabeza, aprovechando el momento para sembrar aún más dudas. Yo solo digo una cosa, si continúa con esta mujer dentro de casa, se va a arrepentir. El ambiente se volvió pesado. Marcos se pasó la mano por el rostro, cansado. Estaba acostumbrado a lidiar con negociaciones complejas, pero tratar con gente, con miedos, mentiras y posibles traiciones parecía mucho más difícil. Miró a Elisa. Todavía no sé si te creo, pero voy a descubrir la verdad. Elisa, llorando, respondió con firmeza. Usted verá que no mentí. Marcos se alejó, cargando con el peso de una duda que solo crecía. Por primera vez en mucho tiempo, no podía controlar el rumbo de la situación. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio incómodo dentro de la mansión. El ataque aún no tenía explicación. Marcos no confiaba en nadie y Elisa se sentía como una acusada a punto de ser condenada sin juicio. La tensión se hizo tan evidente que hasta los bebés, normalmente tranquilos en su presencia, lloraban con más frecuencia. En medio de ese clima sofocante, llegó Gabriela, la sobrina de Marcos, una joven universitaria siempre alegre, que traía un fuerte contraste con el ambiente pesado de la casa. Apenas entró, se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando a su tío y luego a Elisa, que mantenía la vista baja. Esto parece un tribunal. Marcos suspiró sin paciencia. Nada de lo que debas preocuparte. Gabriela no se dejó intimidar. Siempre que dices eso, tío, significa que algo muy serio ocurre. Elisa levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. Hubo una invasión. Alguien entró en la casa, me ató junto con los niños, pero ahora están diciendo que yo pude haberlo inventado todo. Gabriela abrió los ojos como platos. ¿Qué? Eso es absurdo. ¿Quién podría creer que harías algo contra los bebés? Marcos respondió secamente. No descarto ninguna posibilidad. Tú nunca descartas a nadie, ¿verdad?, replicó Gabriela, encarándolo con firmeza. Tu problema
Es que crees que todo el mundo funciona con las mismas reglas frías que creaste para ti mismo. Marcos guardó silencio. No estaba acostumbrado a ser confrontado de esa manera, especialmente por alguien de su propia familia. Elisa se secó las lágrimas. No necesito que nadie me defienda, pero es bueno oír que alguien me cree. Gabriela se acercó a ella y la abrazó. Yo te creo. Veo cómo tratas a los niños. Nunca he visto nada más que cariño. Sergio entró en la sala en ese momento, interrumpiendo. El ambiente. Entonces ahora la señorita también está siendo engañada. Lo dije y lo repito. La gente que finge ser buena generalmente tiene algo que esconder. Gabriela se giró hacia él, irritada. ¡Qué curioso! Hablas como si tuvieras alguna prueba. ¿La tienes? No necesito pruebas. Tengo ojos. Esta historia de la invasión está mal contada. Miró a Marcos. Usted sabe que tengo razón. Basta, Sergio. La voz de Marcos resonó con autoridad. Yo decido quién tiene razón o no en esta casa. Sergio sonrió de lado, satisfecho solo por haber sembrado más dudas. Después de que él se fuera, Gabriela se volvió hacia su tío. Tienes que dejar de escuchar a ese hombre. No está preocupado por ti ni por los bebés, solo por él mismo. Marcos no respondió. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera pensativo. Elisa, respirando hondo, se armó de valor. Señor, tengo algo que contarle, algo que puede cambiar la forma en que me ve. Marcos la miró con desconfianza. Habla. Mi esposo desapareció hace años. Trabajaba en una empresa que quebró de un día para otro. Fue acusado de estar involucrado en un escándalo, pero nunca tuvimos pruebas. Salió para resolver unas cosas el día en que todo se derrumbó y nunca más volvió. Su voz temblaba. La empresa fue aplastada por una competidora más grande, y esa competidora era la suya. El silencio en la sala fue denso. Gabriela miró a su tío, sorprendida. Marcos se mantuvo inmóvil por unos segundos. Luego habló en voz baja, casi para sí mismo. Lo recuerdo esa negociación. Era solo un movimiento estratégico más para usted, tal vez, dijo Elisa con firmeza. Para mí fue la ruina. Me quedé con 2 hijos pequeños, sin casa, sin nada. Pasé años intentando sobrevivir. Gabriela se cubrió la boca con la mano, impactada. ¡Dios mío! Marcos apretó el puño. ¿Estás diciendo que yo destruí a tu familia? Estoy diciendo que a usted nunca le importó lo que sus decisiones causaban en la vida de personas comunes. Para usted fue solo un juego de negocios. Para mí fue la tragedia de mi vida. Gabriela miró a Elisa, luego a Marcos. Tío, ¿esto es en serio? Él no respondió de inmediato. Caminó hasta la mesa, apoyó las manos sobre la madera y bajó la cabeza. Los recuerdos de negociaciones antiguas volvieron. Contratos firmados sin pensarlo 2 veces. Adquisiciones que aniquilaron empresas más pequeñas. Para él, aquello siempre fue una victoria, pero ahora veía el rostro de Elisa ante él como un testimonio vivo del otro lado de la moneda. Yo no sabía, dijo Marcos finalmente con la voz ronca. Nunca supe lo que pasó con cada uno. Elisa respiró hondo. Ahora lo sabe, y el destino de alguna forma me puso aquí, cuidando de los hijos del hombre que contribuyó a mi desgracia. Gabriela intervino tratando de calmar la situación. Pero eso solo demuestra que eres más fuerte, Elisa. Incluso con todo el dolor, estás aquí protegiendo a los niños. Elisa se secó las lágrimas. Cuido de ellos como si fueran mis nietos, y los cuidaré aunque nadie me crea. Marcos levantó la cabeza mirando fijamente a Elisa. Por primera vez en mucho tiempo, no pudo mantener su mirada fría. Dentro de él, algo comenzaba a resquebrajarse. Voy a investigar lo que sucedió aquella noche. Su voz sonaba más pesada. Pero entiende una cosa. Si descubro que estás mintiendo, no habrá perdón. Elisa asintió en silencio. El clima en la habitación volvió a cargarse. Gabriela, inconforme, susurró. Tío, a veces hablas como si estuvieras negociando acciones, no cuidando de personas. Marcos no respondió. Simplemente se retiró.
dejando tras de sí un rastro de incertidumbre. Aquella noche se acostó sin poder dormir. La imagen de los bebés atados junto a Elisa volvía a su mente una y otra vez. Se mezclaba con recuerdos del pasado, de reuniones y contratos que él trataba como victorias, pero que ahora revelaban su otra cara: familias destruidas, personas desaparecidas, destinos destrozados. Y en medio de todo eso, sus hijos durmiendo inocentes, sin entender el peso que caía sobre aquella casa. Marcos se dio cuenta por primera vez de que estaba frente a algo que no podía controlar con dinero u órdenes. Estaba frente a la propia sombra de su pasado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Subimos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y qué horas nos escuchas. Los días siguientes fueron sofocantes. La mansión ya no era un lugar de silencio habitual, sino un espacio cargado de tensión. El ataque de la primera noche aún no tenía explicación, pero la desconfianza hacia Elisa crecía como fuego alimentado por el viento. Mónica, la vecina, parecía decidida a convertir la situación en un espectáculo. Se encontraba con conocidos, inventaba detalles y repetía la misma historia hasta que sonara a verdad. Yo siempre supe que esa empleada escondía algo, decía en el mercado, en conversaciones de esquina, incluso a gente que no preguntaba nada. El otro día vi hombres extraños rondando la mansión. Estoy segura de que ella está involucrada. Pronto, todo el vecindario comentaba. Algunos creían, otros se reían de las invenciones de Mónica, pero el daño estaba hecho. La gente miraba a Elisa con desconfianza, incluso cuando salía solo a comprar pan. Dentro de la mansión, la presión aumentaba. Marcos caminaba de un lado a otro, irritado. No soportaba la idea de parecer débil ante los rumores. La imagen de hombre implacable que nunca se dejaba afectar era parte de su identidad. Ahora, sin embargo, estaba frente a algo que no podía controlar con contratos o cifras: la opinión de la gente. Fue en ese clima que Sergio entró en escena con más audacia. Una tarde, Marcos lo encontró en el garaje, revolviendo el maletero de su propio coche. Sergio cerró el compartimento demasiado rápido, como si escondiera algo. Marcos se dio cuenta. ¿Qué tienes ahí?, preguntó en tono frío. Sergio sonrió. Nada importante, patrón. Solo algunas cosas que encontré por ahí. Marcos se acercó. No juegues conmigo. ¿Qué estás escondiendo? Sergio suspiró como quien se hace la víctima. Usted sabe que siempre he trabajado duro aquí, pero la vida no siempre es justa. Descubrí unos papeles de la señora Elisa, documentos que hablan de su pasado, del escándalo en que se metió su esposo. Marcos entrecerró los ojos. ¿Y cómo los conseguiste? Digamos que sé dónde buscar. Su sonrisa era de pura malicia. La cuestión es que estos papeles lo vinculan de una u otra forma a usted con toda la tragedia que le ocurrió a ella. Si esto llega a oídos de la gente, imagine el daño para su reputación. Marcos sintió que la sangre le hervía. ¿Me estás chantajeando, Sergio? No me gusta esa palabra. El chofer se encogió de hombros. Llamémoslo una oportunidad. Si usted me da el reconocimiento que merezco, tal vez yo olvide estos papeles en un cajón. Elisa, que bajaba las escaleras y oyó parte de la conversación, interrumpió. «Miserable, revolviste mis cosas. Esos documentos son recuerdos de mi esposo, no armas para que usted las use». Sergio rió. «¿Recuerdos? Parece más bien un expediente». Marcos miró a Elisa con rabia y confusión. «¿Eso es verdad?» «Sí, pero no de la manera que él dice», respondió Elisa afligida. «Guardé los papeles porque era la única prueba de que mi esposo no tenía la culpa. Él fue una víctima, no un criminal». Sergio se cruzó de brazos. «Víctima o no, estos papeles demuestran que su empresa, patrón, estaba metida hasta el cuello en esa caída». El silencio se hizo pesado.
Elisa temblaba. Sergio sonreía. Marcos intentaba controlar el impulso de echarlos a los dos. Gabriela entró en la sala en ese instante y percibió el ambiente. ¿Qué está pasando ahora? Sergio respondió antes de que nadie pudiera hablar. Solo le estoy mostrando al patrón la verdad que esta mujer ha escondido. Gabriela miró a Elisa, que lloraba. Eso no es verdad, ¿verdad, Elisa? La sujetó de la mano. Solo quería guardar recuerdos de mi esposo. Nunca usé estos papeles contra nadie. Sergio rió. Claro, porque no tenías el valor. Marcos alzó la voz. Basta. No voy a admitir este circo en mi casa. Sergio aún intentó insistir. Patrón, piénselo bien. Puede salir ganando de esto. Solo tiene que escucharme. Marcos se acercó a él con los ojos echando chispas. Si te atreves a esparcir una sola palabra sobre esto, no tendrás lugar ni aquí, ni en ningún otro sitio. Sergio mantuvo la sonrisa, pero retrocedió. Sabía que tenía en sus manos algo valioso. El miedo de Marcos a ver su pasado expuesto. Cuando se fue, Gabriela habló con firmeza. Tío, ¿no te das cuenta? Ese hombre está intentando destruir lo poco que queda de paz en esta casa. Marcos respiró hondo, cansado. Lo sé, pero tampoco puedo ignorar lo que Elisa escondió. Elisa, sollozando, respondió, lo escondí porque tenía miedo. Miedo de que lo usaran en mi contra, miedo de que me vieran como cómplice. Mi esposo no era culpable. Gabriela la abrazó. Yo te creo. Marcos, sin embargo, todavía no podía decidir. Su vida entera se había construido sobre la desconfianza. Ahora estaba rodeado de voces que solo aumentaban esa duda. Mónica esparciendo rumores, Sergio amenazando con chantajes, Elisa llorando y jurando inocencia. Gabriela intentando ser el único hilo de humanidad en aquella casa, y los bebés siempre de fondo, llorando más de lo habitual, como si sintieran todo el peso que caía sobre la mansión. Las tensiones en la mansión aumentaban cada día. Los rumores de Mónica ya habían llegado a oídos de proveedores, antiguos empleados y conocidos de Marcos. Algunos llamaron, preguntando si era verdad que su empleada planeaba un secuestro. La desconfianza ya no se limitaba a los muros de la casa. El nombre de Marcos comenzaba a ser manchado. Sergio, dándose cuenta de esto, caminaba por la mansión como si fuera el dueño del lugar. Sus palabras venían cargadas de veneno. Siempre encontraba una forma de pinchar a Elisa, insinuando que ella estaba detrás de todo. Qué extraño. Como siempre tienes una historia que contar, ¿no? Decía con una sonrisa torcida. Primero fuiste atada, después son notas misteriosas, ahora documentos escondidos. Parece una telenovela mala. Elisa ya no tenía fuerzas para reaccionar, solo lloraba en silencio. Fue en este escenario que los gemelos se enfermaron. Primero una fiebre baja, luego tos y llantos constantes durante la madrugada. Elisa corrió hacia Marcos con los ojos desesperados. «Señor, necesitamos llamar a un médico. No están bien». Marcos, nervioso, se levantó de inmediato. «Llamaré ahora». Mientras esperaban la atención, Elisa mojaba paños con agua fría y los pasaba por la frente de los pequeños. Sus gestos eran de pura devoción, la mirada fija en los bebés, como si fueran parte de su propia alma. Gabriela, que pasaba la noche en la mansión, observaba todo y no pudo contener las lágrimas. «Tío, mírala. Esto no es una actuación. Nadie finge este tipo de amor». Marcos permaneció en silencio, pero sus ojos no se apartaban de la escena. Elisa, exhausta pero incansable, cuidando de los niños con cariño y dedicación, aun siendo objeto de desconfianza, rumores y humillaciones. Cuando el médico llegó, examinó a los niños y dijo que la enfermedad no era grave, pero que su estado emocional estaba afectado. «El ambiente de la casa está pesado», afirmó. «Los niños sienten eso más de lo que los adultos piensan». Las palabras resonaron en la mente de Marcos como martillazos. Él, que siempre se había enorgullecido del control absoluto, estaba viendo la salud de sus hijos
afectada por la tensión que él mismo alimentaba. A la mañana siguiente, Elisa continuaba al lado de la cuna, sin dormir. Marcos se acercó, vacilante. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «Después de todo, después de las acusaciones, de las humillaciones, ¿por qué no...» «¿Te fuiste?». Elisa levantó los ojos llorosos. «Porque me necesitan y porque los amo. No importa lo que piense de mí, no voy a abandonarlos». Marcos se quedó sin palabras. En ese momento, Gabriela entró y completó. «Tío, ¿lo ves? La verdad está frente a tus ojos. Simplemente no quieres verla». Mientras tanto, Sergio observaba a distancia, irritado por la escena. Se acercó a Mónica, que había aparecido una vez más de visita. «Si esto continúa así, el patrón va a terminar creyéndole», dijo Sergio. En voz baja, Mónica puso mala cara. «Entonces tenemos que presionar aún más. ¿Qué piensas hacer?». Sergio sonrió de lado. «Tengo los documentos. Si el patrón no quiere quemarse, tendrá que ceder. Y si cede, esa mujer no tendrá lugar ni aquí ni en ningún otro sitio». Mónica se cruzó de brazos. «Pues date prisa. Ya estoy cansada de ver continuar esta farsa». En la habitación, Elisa acunaba a uno de los bebés mientras el otro dormía. Marcos se quedó parado observando. Por primera vez desde la muerte de su esposa sintió algo diferente, una mezcla de gratitud, vulnerabilidad y arrepentimiento. Elisa notó su mirada. «Sé que todavía no confía en mí, pero un día entenderá que no soy su enemiga». Marcos respiró hondo. «Tal vez ya estoy empezando a entender». Gabriela sonrió emocionada, pero fuera de la habitación, en el pasillo, Sergio lo oía todo. La sonrisa maliciosa volvió a su rostro. Sabía que para alcanzar sus objetivos necesitaría acelerar sus planes. La mansión estaba dividida. De 1900, un lado, Elisa y Gabriela, del otro, Sergio y Mónica, y en el centro, Marcos, finalmente comenzando a darse cuenta de que su mayor enemigo tal vez era él mismo, su propia frialdad, que ahora amenazaba con destruir lo que más le importaba. La fiebre de los gemelos comenzó a ceder, pero la tensión en la mansión estaba lejos de terminar. El clima era tan pesado que hasta los empleados más discretos evitaban permanecer mucho tiempo en los pasillos. El murmullo de los rumores corría por fuera, y, dentro de la casa, el silencio era sofocante, roto solo por las discusiones constantes. Aquella mañana, Sergio entró en el despacho de Marcos sin pedir permiso. El millonario estaba sentado detrás de su escritorio, revisando informes, intentando distraerse. «Patrón, necesitamos hablar», dijo Sergio, colocando una carpeta sobre la mesa. Marcos levantó la vista con irritación. «No autoricé tu entrada, pero el asunto es demasiado importante para esperar». Sergio abrió la carpeta y esparció documentos sobre la mesa. «¿Ve esto? Son papeles antiguos, contratos, registros de movimientos, todo relacionado con el escándalo que hizo desaparecer al esposo de Elisa. Y fíjese, el nombre de su empresa aparece en más de una página». Marcos miró los papeles, reconociendo algunos sellos. «¿Le robaste esto?». Sergio sonrió sin negarlo. «Digamos que lo encontré en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Sabe lo que esto significa? Si estos documentos llegan a la prensa, su imagen se desplomará». «¿Me estás amenazando de nuevo?». La voz de Marcos era baja, pero cargada de rabia. «No es una amenaza, es una oportunidad». Sergio se reclinó en la silla, cruzando los brazos. «Usted siempre dijo que lo controla todo. Pues bien, aquí está su oportunidad de controlar esta situación también. Deme el reconocimiento que merezco, un puesto mejor, un aumento de verdad, y tal vez me olvide de estos papeles». Marcos cerró los puños. «No eres más que un parásito. Puede llamarme como quiera, patrón, pero quien tiene el cuchillo en el cuello es usted». El silencio fue roto por la puerta, que se abrió de repente. Elisa entró con Gabriela justo detrás. Vio los documentos sobre la mesa y palideció. «No tenías derecho».
gritó Elisa señalando a Sergio. Esos papeles eran todo lo que me quedaba de mi esposo. Sergio rió. Pues ahora son la clave para que yo finalmente tenga lo que merezco. Gabriela se interpuso entre él y Elisa. Eres un cobarde. Estás usando su dolor para beneficiarte. Marcos respiró hondo, pasándose la mano por el rostro. Estaba al límite. Su mente fría de empresario buscaba una salida lógica, pero el peso emocional era insoportable. Sergio, dijo por fin, con la voz cargada de decisión. Crees que tienes poder sobre mí, pero estás equivocado. Sergio arqueó una ceja. ¿Y qué va a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Exponerse aún más? Mónica apareció en la puerta en ese momento, como si hubiera esperado el momento justo para entrar. Se lo advertí, dijo con aire de triunfo. Esta casa está podrida por dentro. Todo el mundo ya comenta que Elisa tiene secretos y que usted la está encubriendo. Elisa lloraba, sujetando los papeles con fuerza. No son secretos, son recuerdos, son pruebas de que mi esposo no era culpable. Mónica rió. Pruebas o excusas, da igual. Lo que importa es que ya nadie confía en usted. Marcos se levantó, imponiendo su presencia. ¡Basta!, gritó. Estoy harto de chantajes, de rumores, de mentiras. Silencio se apoderó de la sala. Incluso Sergio retrocedió un paso. Si estos papeles salen a la luz, no serás tú quien me destruya, continuó Marcos. Yo mismo voy a decir la verdad. Yo mismo voy a asumir lo que hice en el pasado. Elisa lo miró sorprendida. ¿Está diciendo que va a admitirlo? Sí. Marcos respiró hondo. Pasé la vida escondiéndome detrás de contratos y números, pero ha llegado la hora de enfrentar las consecuencias. Si mi empresa causó la ruina de otras familias, que todos lo sepan. Sergio rió nervioso. ¿Está bromeando? No. Marcos lo encaró con firmeza. Estoy cansado de vivir detrás de muros. Gabriela sonrió emocionada. ¿Finalmente lo entiendes, tío? Mónica, irritada, bufó. Eso no cambia nada. Sí que cambia, respondió Marcos. Cambia porque a partir de hoy no voy a permitir que nadie use mi pasado en mi contra. Elisa apretó los papeles contra su pecho llorando. Señor, yo nunca quise venganza, solo quería justicia para mi esposo. Marcos asintió. Y la tendrás. Sergio, dándose cuenta de que su plan se estaba desmoronando, intentó insistir. ¿Cree que saldrá como un héroe después de confesar? Se hundirá junto con su empresa. Tal vez. Marcos lo miró fijamente. Pero por primera vez será por mi elección, no por el chantaje de un cobarde. El clima en el despacho era de conmoción. Elisa lloraba aliviada. Gabriela le sostenía la mano. Mónica bufaba de rabia y Sergio salía derrotado, pero con la mirada de quien aún buscaría una brecha. Marcos, por primera vez en muchos años, se sentía más ligero. El peso de la mentira comenzaba a disolverse, pero en el fondo sabía que la batalla apenas comenzaba. La decisión de Marcos no fue fácil. Pasó la noche en vela, sentado en su biblioteca, mirando los papeles que Sergio había arrojado sobre la mesa. Cada documento era un recordatorio de elecciones hechas sin pensar en las personas, solo en los números. Durante años, había creído que actuar así era una prueba de fuerza. Ahora veía que era cobardía. A la mañana siguiente, reunió a Elisa y Gabriela en el despacho. Los gemelos dormían en la habitación de al lado, todavía frágiles por la fiebre reciente. He tomado una decisión, dijo Marcos con voz firme. Voy a confesarlo todo. Gabriela sonrió, pero con lágrimas en los ojos. Finalmente, tío. Elisa, asustada, replicó. ¿Está seguro, señor? Eso podría destruir su reputación, su empresa. Si no hago esto, ya estoy destruido, respondió él. No puedo seguir viviendo a la sombra de decisiones que arruinaron familias. Necesito enfrentarlo. En ese mismo instante, Sergio apareció en la puerta como si lo hubiera presentido. ¿Entonces es verdad? ¿Se va a exponer? Sí, Sergio. Marcos lo encaró con firmeza.
Y tu chantaje ya no vale nada. Sergio intentó reír, pero su expresión mostraba nerviosismo. ¿Cree que el mundo va a aplaudir su sinceridad? Se convertirá en el blanco de todos. Prefiero ser un blanco por decir la verdad que un esclavo de tu mentira. Mónica apareció poco después, como siempre, en los peores momentos. Lo sabía, dijo con aire triunfante. Va a confesar porque ya no tiene otra salida. Marcos no se inmutó. No importa el motivo que inventes, Mónica. Lo que importa es que voy a hablar con mi propia voz, no con la tuya. Aquella tarde, Marcos convocó una rueda de prensa. Reporteros curiosos e incluso vecinos se aglomeraron frente a los portones de la mansión. Elisa observaba desde adentro, nerviosa, sosteniendo a los gemelos en brazos. Marcos apareció ante todos. Se hizo el silencio. Respiró hondo y comenzó. Pasé mi vida construyendo una imagen de éxito, de frialdad y de control. Conquisté mucho, pero cometí errores graves. Mis empresas crecieron a costa de otras más pequeñas y nunca me importaron las consecuencias. Familias fueron destruidas, personas lo perdieron todo. Nunca me preocupé por mirar el otro lado de mis victorias. El murmullo comenzó, los flashes se dispararon. Marcos levantó los documentos que Elisa había guardado. Aquí hay pruebas de que mis decisiones empresariales tuvieron relación con escándalos que afectaron a inocentes. Durante años me escondí detrás del argumento de que solo eran negocios. Pero los negocios que arruinan vidas no son victorias, son tragedias. Sergio, escondido entre la multitud, se mordía las uñas. Aquello no estaba en sus planes. Marcos continuó. Hoy asumo públicamente mi responsabilidad. No estoy aquí para pedir disculpas vacías, sino para reconocer que el poder sin humanidad no vale nada. Elisa lloraba al oír aquellas palabras. Gabriela, a su lado, le sostenía la mano con fuerza. Un reportero preguntó, ¿y qué piensa hacer a partir de ahora? Marcos respondió con firmeza. Pienso reconstruir no solo negocios, sino relaciones. Pienso devolver la dignidad a las familias afectadas y pienso aprender a ser un padre de verdad para mis hijos. El silencio duró unos segundos hasta que comenzaron los aplausos. No de todos, pero sí de algunos que vieron sinceridad. Dentro de la mansión, Elisa susurró, «Nunca pensé que oiría eso de usted». Gabriela sonrió. Sabía que lo lograría. Después de la conferencia, Marcos volvió adentro. Encontró a Elisa y a los gemelos en la sala. Los niños, aún somnolientos, extendieron los brazos hacia él. Marcos los tomó en brazos y sintió el peso de la responsabilidad como nunca antes. «No sé si podré cambiarlo todo», dijo, «pero lo intentaré». Elisa asintió. «Ya es un comienzo». Renato, furioso, entró por un lateral de la mansión. «Eres un idiota», gritó. «Lo confesaste todo. Ahora todos usarán eso en tu contra». Marcos se giró con calma. «Se acabó, Sergio. Tus amenazas no valen nada». «No se ha acabado», gruñó él. «Encontraré otra forma de derribarte». Gabriela se puso delante. «Ya no te quedarás aquí». Sergio bufó, pero se fue derrotado. El control se escapaba de sus manos. Mónica, por su parte, corrió a esparcir la noticia, pero esta vez su veneno no surtió el efecto esperado. La versión oficial había sido dada por la boca del propio Marcos. Aquella noche, la mansión parecía diferente. Todavía había tensión, pero también un aire de alivio. Elisa preparó a los niños para dormir y se quedó junto a la cuna, mientras Marcos observaba en silencio. «Crecerán en un ambiente diferente», dijo él. «Lo prometo». Elisa sonrió discretamente. «Entonces, por primera vez, quizás esta casa comience a ser un hogar». Marcos miró a sus hijos, luego a Elisa y a Gabriela. Se dio cuenta de que ya no estaba solo. Por primera vez, entendió el valor de la confianza. Las semanas que siguieron a la confesión pública fueron de cambio. Marcos, que siempre había sido visto como un hombre implacable,
ahora era comentado de forma diferente. Algunos lo criticaban por asumir errores tan graves, pero otros reconocían el coraje en su actitud. Por primera vez, no le importaba la opinión ajena. Lo que importaba estaba dentro de la mansión. Elisa volvió a cuidar de los gemelos con más tranquilidad. La fiebre había desaparecido y los niños volvieron a sonreír. Con cada carcajada infantil, el ambiente de la casa parecía más ligero. Gabriela permanecía presente, ayudando y trayendo alegría. La rutina comenzaba a cambiar. Un día, sentado en la sala de estar, Marcos observaba a Elisa jugando con los bebés en la alfombra. Gabriela leía un cuento en voz alta, dramatizando los diálogos y arrancando risas de los pequeños. La escena parecía simple, pero para él tenía un peso inmenso. Por primera vez, no veía su mansión como un museo de lujo vacío, la veía como un espacio vivo. «Es curioso», dijo Marcos, rompiendo el silencio. «Siempre pensé que mi mayor riqueza estaba en las cajas fuertes. Ahora veo que estaba equivocado». Elisa levantó la vista, sorprendida. «Ha cambiado mucho, señor Marcos». «No lo suficiente todavía», admitió él. «Pero lo estoy intentando». Gabriela cerró el libro y sonrió. «¿Lo estás consiguiendo, tío?» Sergio, alejado desde la confesión, no volvió a aparecer. Intentó esparcir rumores, pero sin éxito. Mónica, por su parte, continuó con su cháchara, pero ya no tenía el mismo efecto. La verdad dicha por Marcos había neutralizado el veneno de los chismes. Cierta noche, Elisa encontró a Marcos en el jardín. Observaba el cielo, pensativo. «Nunca pensé que diría esto», comenzó él, «pero te debo más de lo que imaginas». Elisa frunció el ceño. «¿A mí?» «Sí, me obligaste a enfrentar lo que nunca quise ver. Te traté con desconfianza, pero aún así te quedaste y protegiste a mis hijos». Elisa respiró hondo. «Solo hice lo que sentí que era correcto. Ellos son inocentes. No tienen la culpa de las elecciones que los adultos hicieron». Marcos asintió. «Precisamente por eso. Quiero que sepas que no eres solo la empleada de esta casa, eres parte de esta familia». Elisa se emocionó, con los ojos llorosos. «Nunca pensé oír eso de usted. Ni yo decirlo». André sonrió levemente. «Pero aprendí que la arrogancia no crea lazos. Lo que los crea es la confianza». Los días siguientes, la mansión se fue transformando. Marcos comenzó a pasar más tiempo con sus hijos, aprendiendo a cambiar pañales, a darles de comer, a jugar. Al principio era torpe, pero poco a poco los niños empezaron a reír solo con verlo acercarse. Gabriela ayudaba, siempre animándolo. «¿Ves, tío? No necesitas ser un genio en los negocios para ser un buen padre. Solo necesitas estar presente». Poco a poco, hasta Elisa se permitió sonreír más. El dolor del pasado todavía existía, pero comenzaba a mezclarse con una nueva sensación: esperanza. Una tarde soleada, los gemelos gateaban por la sala. Elisa ordenaba juguetes en la alfombra. Gabriela leía en voz alta y Marcos observaba en silencio. El sonido de las risas infantiles resonaba, llenando cada rincón de la mansión. Elisa miró a Marcos y comentó: «¿Sabe, cuando llegué aquí, pensé que esta casa era como una prisión de lujo. Hoy parece otra cosa». «Hoy es un hogar», completó Marcos, «y no es por las paredes, sino por ustedes». Se levantó, tomó a sus hijos en brazos y los alzó en el aire. Los niños soltaron una carcajada. Elisa sonrió discretamente y Gabriela aplaudió, riendo. En ese momento, Marcos entendió que su redención no estaba en los contratos firmados, ni en el poder acumulado. Estaba en la vida que pulsaba ante él, simple y frágil, pero verdadera. Por primera vez desde la muerte de su esposa, se sintió completo. La mansión, antes fría y silenciosa, ahora tenía voz, tenía calor, tenía amor, y él lo sabía. Devin, ahí en adelante, jamás permitiría que el pasado dictara su futuro.
Marcos Alcázar, el hombre que siempre creyó que la riqueza era poder, descubrió al fin que su mayor fortuna estaba en los lazos que había aprendido a construir.